Buenas noches, mi nombre es Benjamín Blas y soy investigador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú ha procurado y procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y la cultura. En ese contexto, el día de hoy, jueves 22 de julio, se realizará una actividad muy especial para la vida cultural del país. Se trata de la presentación de Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú, un libro que recorre la historia de la BNP desde su antecedente principal, el Colegio Máximo de San Pablo, hasta los tiempos presentes signados por la pandemia de la COVID-19. Como señala nuestro jefe institucional, Ezio Neira, en uno de los textos introductorios de la publicación, cito: la historia de la Biblioteca Nacional, como la de nuestra República, no ha estado carente de vicisitudes ni de episodios dolorosos y traumáticos. Por ello, en las páginas de este libro se presenta la historia de nuestra institución, no solo con el ánimo de mostrar un recuento de los hitos más importantes que le han dado forma, sino también para proyectarla hacia el futuro e imaginar y alentar su fortalecimiento como entidad vital para el resguardo de nuestra memoria y para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. Su lectura permitirá, a su vez, conocer y aprender de los recorridos de nuestra nación, que dialogan de manera muy estrecha con la historia de la Biblioteca Nacional, para poder proyectarnos hacia un futuro compartido que comprende la biblioteca como institución fundamental para el desarrollo integral de las personas. En esta presentación, es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes: Nelly Maquis, integrante de la 8ª promoción de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Además, es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría y un doctorado en Educación por la misma casa de estudios. Cuenta con un diplomado en especialización en Sistemas de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 1958 y 1971, se desempeñó como profesora inspectora y encargada de la dirección de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Asimismo, fue coordinadora de estudios de la Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en las citadas casas de estudios. Del mismo modo, ha sido distinguida como bibliotecóloga emérita del Colegio de Bibliotecólogos del Perú en el año 2003, y entre octubre de 2003 y diciembre de 2005 fue directora técnica de la Biblioteca Nacional del Perú. El 28 de agosto de 2020 fue galardonada con el reconocimiento Jorge Basadre Groman en la categoría Trayectoria Bibliotecaria, subcategoría Trayectoria Profesional. La siguiente expositora es Carmen McEvoy, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la University of California. Tiene un doctorado en este último centro de estudios sobre Historia de América Latina con la tesis titulada Un proyecto nacional en el siglo XIX, Manuel Pardo y su visión del Perú. Ha recibido numerosos reconocimientos y becas de investigación, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana, la prestigiosa John Simon Guggenheim Fellowship, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima y la Medalla de Oro de la Ciudad de La Punta. Sus temas de investigación abarcan el estudio del siglo XIX, destacando sus trabajos sobre la cultura política y el republicanismo peruano, la Guerra del Pacífico, el Partido Civilista y Manuel Pardo, entre otros temas. Por su parte, Cecilia Larrabior es fotógrafa documental, curadora y docente. Es bachiller en Ciencia de la Comunicación por la Universidad Católica de Belo Horizonte, Brasil, y tiene un posgrado en fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente cursa la maestría en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus trabajos han sido galardonados con el prestigioso World First Photo de Holanda y el Premio Ortega y Gasset del diario El País. En su carrera periodística ha trabajado para la agencia de noticias de Associated Press como editora fotográfica en la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe con sede en México, como corresponsal para Sudamérica de la agencia estadounidense World Pictures News y como fotoperiodista staff del diario peruano El Comercio. Por su parte, Ezio Neira
Es sociólogo por la Universidad Católica del Perú con un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Brown. Fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Enseñó literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países. Asimismo, fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción. Actualmente es jefe institucional de la Biblioteca Nacional de Perú. Iniciamos la presentación de este importante libro con la participación de Nelly Maquí, viuda de Maurial. Buenas noches. Permítanme leer. Es para mí un honor que agradezco a su director, doctor Ezio Neira Magaña, que se me invite a participar en el acto de presentación del libro Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. El libro constituye un logrado esfuerzo de aproximación dirigido al pueblo peruano en general, a través del cual se pretende dar a conocer la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, que refleja también nuestra historia patria, a fin de ubicar a nuestra principal institución cultural en el centro de interés de los peruanos de toda edad y clase. El libro constituye un volumen de gran calidad estética, ilustrado profusamente con interesantes ilustraciones que complementan su rico contenido. La historia narrada en el libro que nos ocupa se remonta a los años de la invención de la imprenta atribuida a Gutenberg en 1568, lo cual da lugar a la publicación masiva de libros y al enriquecimiento de las bibliotecas que en ese entonces coleccionaban rollos de papiro, manuscritos y otros documentos. Los libros impresos permiten también su comercialización y en consecuencia también hasta la creación de un mercado negro de los mismos, como leí que sucedió en la colonia. Estos libros llegan al Callao y permiten conformar las primeras bibliotecas de la colonia, siendo en nuestro caso la del Colegio Máximo de San Pablo, fundado por la Orden Jesuita y que conformó la biblioteca más importante de los siglos XVI y XVII en el Virreinato. A la biblioteca del Colegio San Pablo tenían acceso los hombres ilustrados de la época, como José Eusebio de Llano Zapata, quien hizo un inventario de las colecciones privadas de libros existentes en Lima. Con los libros y mercancías de todo género que llegaban al Callao, vinieron también los implementos necesarios para la constitución de una imprenta. En este aspecto, el libro que comentamos enfoca los inicios de la historia de la imprenta en el Perú, ocupándose de los avatares que ocasionaban las restricciones que se imponían para las publicaciones en esa época que padeció nuestro primer impresor, Antonio Ricardo. Se trata de este autor y de su Catecismo Mayor para los que son más capaces, Introducción de la Doctrina Cristiana, parte primera en quechua y en aymara, primer escrito y publicado en el Perú en 1584. Por otro lado, en el libro que comentamos, se pone en evidencia también la intervención de los jesuitas en la vida cultural de la colonia y su participación en la fundación de colegios y conformación de bibliotecas con fines de evangelización. También nos informa este libro sobre la existencia de otras bibliotecas, que en este caso eran de naturaleza privada, de las cuales tuvo acceso un erudito de los tiempos que era don José Eusebio de Llano Zapata, polígrafo, que recomendó la creación de una biblioteca en la Universidad Mayor de San Marcos. Así también tuvo preponderante intervención en esta época la Sociedad de los Amantes del País, que publicó el Mercurio Peruano,
Dicho sea de paso, he visto que tenemos varias publicaciones intituladas también así a lo largo de la historia, Mercurio Peruano. Sabido es que don José de San Martín funda nuestra primera biblioteca un mes después de declarada la independencia y que la colección que donó nuestra Biblioteca Nacional consistía en obras de Quevedo, Calderón de la Barca, Diderot, Condorcet, d'Alembert, Condorcet, Voltaire, y llegaba a un total de 762 libros, 101 cuadernos, cartas geográficas y otros. El libro que comentamos nos ilustra también sobre el rol que desempeñaron a favor de la Biblioteca Nacional ilustres peruanos que ocuparon su dirección. Y tenemos ante ellos el primero, Mariano José de Ars, clérigo que había peleado en las montañas con Pumacahua y que se ocupa sucesivamente y que es reemplazado sucesivamente por otros ilustres personajes de nuestra historia cultural. La mayoría de ellos intelectuales que han intervenido de una u otra manera para enriquecer nuestro hacer. Más adelante se enfocan las etapas trágicas de la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Me refiero a los saqueos después de la independencia, a los saqueos y toma de local por parte del ejército chileno. Fue el director don Manuel de Odriozola quien entregó las llaves para que ingresara el ejército a la Biblioteca Nacional el 26 de febrero de 1881. Y él protestó y dijo: ante la América y ante la humanidad entera se ha producido un crimen de lesa civilización cometido por los chilenos. En tanto, continúa la nómina de directores y no podemos dejar de mencionar a don Ricardo Palma, cuya gestión fue criticado después posteriormente por don Manuel González Prada, ¿no? Él, Ricardo Palma, encontró la biblioteca vacía y se intituló él mismo como bibliotecario mendigo. Y para reparar los despojos sufridos, pidió donaciones a todos los países del mundo. El gobierno dispuso posteriormente a la guerra la reapertura de la Biblioteca Nacional el 28 de julio de 1884. Y a continuación se hizo una campaña para recuperar libros con sellos y marcas de la Biblioteca Nacional del Perú. Y ante el pedido, el presidente chileno Domingo de Santa María mandó 624 libros. Y ahí se inicia una historia larga de devolución de libros peruanos en Chile que ha llegado hasta nuestras épocas. Los vínculos de González Prada con don Ricardo Palma no fueron amistosos. González Prada acusó a Palma de haber carecido de sentido patriótico. Él fue, González Prada, 20 años director de la Biblioteca Nacional del Perú y había sido nombrado el 3 de marzo de 1912. Luego de esto tenemos la siguiente catástrofe que todos conocemos, que es la del incendio del 43. Comenzó a las 2 de la mañana y era director en ese momento Carlos Romero, quien había ingresado a trabajar en la Biblioteca Nacional como un amanuense simple y había llegado a ser su director y fue director de la Biblioteca Nacional durante largos años de su vida. Dicen y cuentan que cuando los primeros catalogadores, esta campaña voluntaria que se constituyó con jóvenes universitarios que querían catalogar los libros de la Biblioteca Nacional de acuerdo a técnicas que en ese momento eran modernas, dicen que él se opuso. Esa es la leyenda, no sé. Pero lo cierto es que él, entre amanuense, etcétera, y otros puestos que desempeñó en la biblioteca, llegó a tener
el cargo más alto, y fue en esta época, durante su gestión, al final de ella, que un amanecer del 9 de marzo del 43 se inició el incendio de la Biblioteca Nacional, lo cual dio ocasión a una serie de opiniones. Hay quienes decían que había sido voluntario para destruir ciertos documentos acusatorios, hay quienes dicen que fue un cortocircuito, en fin, no se sabe bien. Pero allí empieza una nueva gesta de la Biblioteca Nacional que tiene una historia llena de altibajos, como podemos apreciar. Él llama, don Manuel Prado, presidente del Perú, a doctor Basadre, quien alistaba maletas para viajar a Estados Unidos, tenía comprometido una cátedra, y lo convence. Al inicio, don Jorge Basadre se niega, pero lo convence y acepta imponiendo condiciones, trato directo con el presidente, y que le permitieran crear una escuela nacional de bibliotecarios y que le dieran todas, por supuesto, facilidades presupuestales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es en ese momento que empieza una etapa de, digamos, de modernización de la Biblioteca Nacional, porque tenemos un movimiento de amigos de la Biblioteca Nacional del Perú en toda América, inclusive Estados Unidos, y de entre ellos viene una misión, y entre ellos hay un peruano, y entonces ellos son los profesores de la primera promoción de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que trabaja a jornadas penosas, alojados en la Escuela de Bellas Artes de Lima, tratando de rescatar y de salvar los libros que habían podido recoger entre los escombros del incendio del 43. Esta primera promoción se forma en 6 meses rápidamente, porque los alumnos eran también universitarios. Muchos de ellos habían sido parte de los voluntarios que en la época de Romero se acercaron a la Biblioteca Nacional para catalogar sus colecciones. Entonces conocían el ambiente y trabajaban largas jornadas, hasta más 10 horas, hasta la noche, etcétera, etcétera, todos animados con el entusiasmo del doctor Basadre. Y así, la siguiente promoción se hizo 1 año y después se estabilizó en 2 años en la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Entonces se reconstruyó el local y se produjo la mudanza de la Biblioteca Nacional, y don Jorge Basadre había publicado siempre en el Boletín de la Biblioteca Nacional, una de las publicaciones que él fundó, los agradecimientos innumerables a todas las donaciones que se habían recibido de diferentes países y personas en libros y en dinero, ¿no? También otra condición del doctor Basadre fue el inicio de la revista Fénix, atribuyéndole un título simbólico del ave que renace y nunca muere, ¿no? Atribuyéndolo a la historia de la Biblioteca Nacional. Entonces se estabiliza la escuela, sigue funcionando en San Marcos, sigue funcionando en la Biblioteca Nacional, y teníamos mucho contacto. Bueno, los libros que catalogábamos, que clasificábamos, todos se hacían con instrumentos técnicos en habla inglesa, porque hay que reconocer, tenemos que hacerlo, que quienes contribuyeron muchísimo a los avances de la bibliotecología y las hoy llamadas ciencias de la información fueron los anglosajones, ¿no? Entonces, nuestras herramientas de trabajo eran libros de consulta siempre en inglés, y cuando nosotros teníamos que procesar un libro, lo primero que hacíamos era teníamos la colección completa del catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de cómo era la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y qué tenía en la década del 40, ¿no? Y del 50.
Entonces, ese era nuestro primer paso cuando procesábamos un libro. Y luego teníamos que acudir al catálogo oficial nuestro que contenía los registros de todas las publicaciones y para verificar si el libro era duplicado, y teníamos que aprender y aplicar las normas para el registro de los títulos y el registro de los nombres y apellidos de los autores según su nacionalidad. Por ejemplo, los ingleses usan el apellido materno como segundo nombre, ¿no? Entonces había que poner el apellido paterno, había que registrar el libro con la entrada del apellido paterno y todos esos detalles, ¿no? Entonces, en esa época se estabilizan las cosas. Bueno, por mi parte, permítanme contar mi experiencia personal como testimonio. Yo estaba en la universidad, había ingresado a San Marcos, había cursado ya el primer año de letras, eh, y tenía que ir a hacer mis trabajos a la Biblioteca Nacional, y me dio curiosidad porque me impresionó. El edificio estaba flamante, las personas eran muy gentiles, el trato era muy agradable, los registros, los catálogos eran muy claros, se podía manejar y se tenía siempre el apoyo de un bibliotecario atento para resolver cualquier duda, de manera que me entusiasmó, averigüé, etcétera, etcétera. Así fue como resulté en la escuela. Resulté en la escuela y trabajamos en el primer año solamente teníamos clases en las tardes, y en el segundo año hacíamos prácticas, y las prácticas se hacían solamente en la Biblioteca Nacional. Pero pasábamos por todos los departamentos de la Biblioteca Nacional, que en ese momento ya estaban todos plenamente organizados, ¿no? Teníamos 3 meses, 3 meses de prácticas en catalogación y clasificación, y un mes en cada departamento. Consecutivamente fueron ampliándose las prácticas a las bibliotecas del exterior, porque ya esas bibliotecas del exterior ya habían sido organizadas por egresados de la escuela. Habían, como decíamos nosotros, habían sido organizadas técnicamente, así decíamos, ¿no? Y así transcurre la historia. Y bueno, don Cristóbal de Losada y Puga, que sucedió al doctor Basade, fue un excelente administrador, era hijo de la escritora Amalia Puga de Losada. Él sentía que la Biblioteca Nacional era su hogar, él estaba en todo momento, estaba pendiente de todas nosotras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, él me invitó para que estuviera a mi cargo en la Escuela de Bibliotecarios. Logramos una ampliación, como ya en la escuela, a 3 años de estudio, agregando cursos de índole universitaria, en la época del padre Vargas Ugarte, llevamos profesores de San Marcos y de la Católica, y así fue como se fueron incorporando años de estudio hasta 5 años, y se gestionó el pase de la escuela a San Marcos, a la universidad, a la Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De manera que, en tanto, ya a fines de los 70, comienzos de los 80, la Universidad Católica había comenzado por hacer un curso de actualización para bibliotecólogos, que fue un curso muy interesante con ayuda de la Universidad de Sheffield. Vinieron profesores ingleses, y un curso que duró 10, 11 meses en las tarde-noche, ¿no? Y bueno, ahí participé, y a raíz de eso biblioteca, la Universidad Católica organizó también su sistema de bibliotecas, técnicamente, como decimos nosotros, usando las herramientas creadas. Es toda una historia, es toda una vocación, hasta es toda una devoción. Y aquí estamos, pasados los años, siempre con el tema, entusiasmados siempre por ver qué más podemos hacer. Bueno, no los abrumo más con estos recuerdos porque podría continuar, pero tiene que dar paso a importantes personas que continúan después. Muchas gracias.
Aló. Sí. Sí, bueno, continuamos con la participación de la doctora Carmen McEvoy. Adelante, por favor. Buenas noches, es para mí realmente un honor seguir a esta presentación tan extraordinaria de Nelly McKee, ¿no? Que es Memoria Viva de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y que nos muestra justamente el sentido de este libro, ¿no? Yo creo que este libro es trabajo en equipo y memoria, ¿no? Y yo creo que ahí está la fórmula para hundir las raíces, digamos, en San Pablo y dar el salto a la digitalización, a la democratización, ¿no? Esa larga travesía de 200 años, ¿no? Y yo creo que es increíble que en este momento en que el Perú está pasando probablemente una de sus crisis políticas más profundas, la cultura es lo que nos mantiene, es lo que mantiene el rumbo de la nave del Estado peruano, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende, me conmueve, me anima a seguir, ¿no? En la mañana estaba en la presentación del libro del embajador García Belaúnde sobre 200 años de política exterior en el Perú, ¿no? Y era justamente lo mismo, ¿no? O sea, cómo en la crisis muchas veces se va reforzando o se va reinventando el Estado peruano, ¿no? En estos círculos virtuosos que son Cancillería, su biblioteca, ¿no? Y sus ministerios, ¿no? Entonces siempre vemos la parte más dramática, más catastrófica, pero el Perú continúa. O sea, el Perú continúa caminando y lo que me gusta de este libro, hay mucho que me gusta, ¿no? Me gusta su estética, me gusta la belleza, la manera tan delicada en cómo se han recolectado las ilustraciones, las fotos, el cariño que se ve en la selección, ¿no? Y que sea justamente una expresión de ese cariño y de ese respeto por una institución bicentenaria, ¿no? Entonces, este es un trabajo con manos peruanas, con mentes peruanas, celebrando, como muy bien lo ha dicho Benjamín, ¿no? Que la Biblioteca Nacional, tal como la Cancillería, se va fortaleciendo en las crisis del Perú, ¿no? Y va pensando nuevas maneras y probablemente va reinventándose, va forzándose a esta reinvención permanente, que como el ave fénix, ¿no? Que es un poco esta imagen que va acompañando el libro, nace de las cenizas, ¿no? Y nace más fuerte. Y no se destruye, es indestructible, como el Perú, ¿no? Entonces, esa justamente es la expresión de este libro y la expresión de muchos actores peruanos que están en este momento del Bicentenario reafirmándose en peruanidad, ¿no? Y en peruanidad bien entendida, que es amor al Perú, respeto, dignificación, ¿no? El Perú necesita ser dignificado. Y yo creo que este libro es justamente esa expresión, ¿no? De una celebración con cariño, con respeto, con elegancia, ¿no? Es una palabra probablemente que ya no se usa mucho, pero es una palabra que muestra que hay una superioridad, hay un Perú que tiene unas raíces culturales tan profundas, ¿no? Que es indestructible y al mismo tiempo sorprende al mundo y nos sorprende a nosotros, ¿no? Con su capacidad de sobrevivir. Entonces, yo creo que el libro muestra eso. Me gusta mucho, y ahí voy a mencionar algunos detalles, me gusta mucho el pórtico del libro, ¿no? El libro nos invita a entrar, ¿no? Con tres personajes, ¿no? Uno es González Prada, ¿no? Que en su faceta más tierna, ¿no? Porque González Prada siempre lo tenemos como el catón, ¿no? Pero en esta fase tierna dice que vengan los niños, que escuchen fábulas, que jueguen, ¿no? O sea, la biblioteca como un lugar vivo, ¿no? Es interesante cómo él, a pesar de ser un hombre tan crítico, ve que la biblioteca tiene que ser un lugar vivo, un lugar donde la democracia es vivida, ¿no? Por otro lado, Jorge Bassade, ¿no? Hogar de todas las clases sociales, ¿no? Es otro, digamos, otro pensamiento que nos va guiando a lo que el Perú va poco a poco a alcanzar, ¿no? La idea de la democratización. Y yo creo que acá va
la tarea extraordinaria que ha tenido la biblioteca en estos años de pandemia, que ha sido democratizar el saber, digitalizarlo, ¿no? Ya no estamos tan preocupados que nos van a robar, no, ya está ahí, ya está digamos, en el éter, ¿no? Y en el éter nadie te quita nada, tú te universalizas y eres parte, digamos, de la cultura más cosmopolita del mundo. Y las palabras de la bibliotecaria, ¿no? Nuestros triunfos son callados, pero tienen impacto, que es un poco el testimonio que nos ha dado Nelly, ¿no? Cómo se reconstruye una biblioteca, cómo se recoge, digamos, primero se barren todas esas cenizas, que debe haber sido desolador, ¿no? Y después de eso se pinta y se le pone su madera y se vuelve a empezar, ¿no? Este volver a empezar, yo creo que siempre con esa lección de un dolor aprendido, pero un dolor que te hace más fuerte, ¿no? Y que te hace más abierto al mundo y más abierto a la incertidumbre, que yo creo que va a ser parte del cambio de era planetaria que se viene, ¿no? Y bueno, no voy a pasar, digamos, a lo que Nelly ha narrado también, que es toda esta historia, ¿no? Que se va entrelazando. Pero me gustaría rescatar a tres personajes, ¿no? Uno es Mariano José de Arce, ¿no? Yo creo que Mariano José de Arce, yo lo estoy trabajando porque estoy leyendo y va a salir pronto un artículo mío sobre él, es un revolucionario absoluto. O sea, Mariano José de Arce está con Pumacagua, con los Angulo, con Mariano Melgar. Es un clérigo que es un hombre pues intelectual y al mismo tiempo es el que defiende a la República en este debate que se da en 1822, ¿no? Entonces, qué lindo tener el inicio, digamos, de la historia republicana con un revolucionario, ¿no? Que dice que estaba como medio trastornado, ¿no? Que en Arequipa soltaba arengas, gritaba, lo tenían que callar, o sea, un hombre, digamos, de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que es lindo tener como parte del legado quien empieza la trayectoria a alguien que apuesta por la libertad y no tiene miedo, ¿no? Porque es deportado por el virrey, después se va, digamos, a enfrentar a Bolívar, ¿no? Entonces, esa idea de la rebeldía, ¿no? Yo creo que bien entendida la rebeldía es confrontar al establishment, ¿no? Y yo creo que tener, digamos, al que comienza el camino en ese tono, yo creo que es algo interesantísimo. Y después, algo que también me parece importante es que cada momento de adversidad lleva a una modernización, ¿no? Digamos, enfrentarse con lo incierto, enfrentarse con la catástrofe, enfrentarse con un momento doloroso hace que se cambie el chip y se tome un rumbo mejor, que al final, cuando uno lo ve todo en perspectiva, porque lo lindo de este libro, que está muy bien escrito, muy bien investigado, es ameno, es entretenido, entramos a la historia de la biblioteca, pero lo más interesante es que pareciera ser que cada prueba, si se logra pasar, te lleva a la biblioteca a un nivel superior, ¿no? Y un poco lo que dice Nelly. O sea, después del incendio viene pues la modernización, digamos, los bibliotecarios profesionales, se toma el modelo de los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? La digitalización, ¿no? Yo recuerdo los años de Sendero, que eran los años, digamos, más terribles, los 80s, que yo me iba a la Biblioteca Nacional de la Avenida Bancay, ¿no? Y todavía recuerdo el olor, recuerdo que a veces habían bombas, o sea, y ahí estaba la biblioteca, digamos, acogiendo a los investigadores, ¿no? Y ahí, digamos, y acá termino, yo creo que algo que me gusta mucho de todo este proyecto, ¿no? Y que acá felicito, como siempre, a Ezio, ¿no? Por este coraje, por apostar por el cambio, pero por respetar el pasado, ¿no? Porque yo creo que acá lo más interesante es el eslabonamiento. O sea que esta es una historia que tiene muchísimos actores y que sin darse cuenta, solamente cuando ves un libro, ves cómo se van dando los eslabonamientos. Y que a cada generación
le ha tocado un desafío y que ese desafío ha sido de alguna manera superado, ¿no? Entonces, cuando los ves a todos caminar y actuar, te das dando cuenta que la choledad, que te vas dando cuenta, digamos, que los años dorados, que todos tienen, digamos, un sentido para un momento que, digamos, es este, que es el de la democratización, la digitalización y algo que creo que no se puede negar, la universalización de la cultura peruana, porque la vamos a poner en el mapa del mundo. O sea, desde cualquier lugar del mundo tú vas a poder acceder a todas esas riquezas impresionantes que tiene el Perú. Y yo creo que se le va a dar homenaje al gran Llano Zapata, ¿no? El gran Llano Zapata que ya estaba en el mundo global. O sea que él ya estaba universalizándose. Cuando les decía a los peruanos, miren, recolecten, yo he sacado la cuenta, hay tantos libros. O sea, él estaba desde Madrid entendiendo como buen ilustrado una ciudadanía mundial, ¿no? Una ciudad de las letras mundial. Y yo creo que ahí, en ese camino estamos, ¿no? Estábamos en la mañana recordando a Vallejo, ¿no? Perú al pie del orbe, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, o sea, digamos, reforzar lo nuestro, pero al mismo momento salir al mundo con este bagaje impresionante, ¿no? Que no nos deja de sorprender, ¿no? Y un poco para terminar, ¿no? Yo creo que este libro es extraordinario por muchas razones. Sale en el momento preciso, sale para los 200 años, a pesar de la crisis, a pesar del abismo, a pesar del hueco negro, del vórtex, ahí está el libro. O sea, y el libro muestra que en el Perú hay continuidad y que a pesar de todas las situaciones difíciles, el Perú puede lograr, si tiene funcionarios públicos, digamos, comprometidos, puede lograr sus metas. Y lo que más me gusta del libro es esta conversación, ¿no? Que probablemente donde estén todos ellos se alegrarán, ¿no? Esta conversación entre Arce, Carlos Romero, otro gran personaje, ¿no? Que es, digamos, el hombre de la transición, digamos, es el hombre que no quería que no hubiera catálogo porque él tenía el catálogo en la cabeza, ¿no? Pero en el momento que ya se produce el incendio, es el tiempo que se tiene que dejar, ¿no? Y Basadre, ¿no? Yo creo que acá Basadre va a jugar un rol fundamental como historiador, como educador y como alguien que entiende que el bibliotecario al final es el depositario, ¿no? Y el bibliotecario en el silencio, en el que por eso que me parece extraordinario que la primera persona que haya tomado la palabra es la señora Maquis, porque digamos, esos son los personajes centrales, ¿no? Pero están como detrás de bambalinas haciendo el trabajo más difícil, ¿no? Entonces, me parece un acto de respeto, de cariño, de amor, de dignificación, y los felicito, ¿no? Y felices 200 años. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta presentación y a esta celebración. Muchísimas gracias a la doctora Carmen McEvoy por sus hermosas palabras. A continuación, presentamos a la responsable de la fotografía, edición gráfica y dirección de arte de esta publicación que está presentándose el día de hoy. Las palabras de Cecilia Larrabiur. Muchas gracias, Benjamín. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar al director de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor Ezio Neira, por invitarme a participar de esta presentación. Cuando me convocaron en febrero de este año para encargarme del contenido visual de este libro conmemorativo por los 200 años de la BNP, pensé que era bastante arriesgado aceptar un desafío de ese tamaño contando con tan poco tiempo. Sin embargo, pudo más la curiosidad por conocer la historia de la Biblioteca Nacional, la cual, como dijo la señora Maquis, viene de la mano de la historia del país. El riesgo se convirtió en logro cada vez que descubríamos una nueva imagen y con ella un nuevo bagaje de conocimiento. Investigamos tanto en los archivos de la propia BNP como en otros de diversas instituciones, en la búsqueda de imágenes que pudieran ayudar a contar la historia bicentenaria de la institución. Sabía que debía apoyarme en el talento de otras personas para poder completar la misión. Conté con el apoyo de un excelente equipo de trabajo conformado por funcionarios de la biblioteca, sin cuyo apoyo constante y entusiasta hacia el proyecto no contaríamos hoy con las históricas y bellas imágenes que habitan este libro. Además, conté también con el total respaldo de la editora general del libro, la incansable periodista María Luisa del Río, a quien agradezco por la convocatoria
y por haber encontrado la magnífica imagen del ave fénix, la cual le pido por favor a Gianmarco si la puede poner. La imagen del ave fénix que hemos replicado en la guarda del libro, pues después de haber sobrevivido a varios saqueos, y a un voraz incendio en 1943, la BNP se ha puesto siempre de pie y ha retomado vuelo con mayor fuerza. A la par que comenzamos la investigación visual en los fondos de la biblioteca, emprendimos la tarea de tocar las puertas de diversos archivos, como el de la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, entre otros. Siguiente imagen, por favor. Fue en el archivo de la Marina que descubrimos la fotografía de un joven Ricardo Palma vistiendo el uniforme de esa institución antes de la Guerra del Pacífico. En el archivo del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú, siguiente por favor, descubrimos la fotografía de la iglesia matriz de Chorrillos luego del ataque chileno a ese balneario, lo que nos permitió hacer una comparación con otra fotografía de la misma iglesia antes de la guerra. Esta es una imagen que pertenece a la colección de la Biblioteca Nacional. Al no encontrar imágenes de la época de la fundación de la biblioteca, posiblemente por su inexistencia, decidimos dar un salto en el tiempo e intentar emular el espíritu de la Lima de la segunda mitad del siglo XIX, siguiente por favor, utilizando varias extraordinarias fotografías de la ciudad reunidas en el álbum Vistas del Perú de la colección de la Biblioteca Nacional. Este es un grabado de una vista general de Lima y encontramos en el Instituto Ribagüero, siguiente por favor, una fotografía tomada prácticamente de un ángulo muy similar, ¿no? Entonces hemos podido también ponerlas juntas en el libro y empezar a armar un discurso visual con estos elementos. Siguiente, por favor. Tenemos esta bella imagen del primer local de la Municipalidad de Lima, la cual hemos colocado junto con, siguiente por favor, con estas imágenes de la antigua calle del Palacio y de una procesión por una de las calles del centro de Lima también, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra vista de la plaza y de los alrededores de la Plaza de Armas. Y para finalizar, siguiente, una vista de la calle de Judíos, hoy Girón Guayaga, si no me equivoco. La fotografía más antigua que encontramos del local de la Biblioteca Nacional data de la primera década del siglo XX, siguiente por favor, y muestra la entrada principal por la calle Estudios, hoy Girón Ucayali. Asimismo, al no contar con ninguna imagen de lo que fue la biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo en su apogeo, optamos por fotografiar la biblioteca del claustro de San Francisco de Lima, la cual fue construida entre 1620 y 1625 y es la más parecida, siguiente por favor, a lo que fue la biblioteca del hoy claustro de San Pedro de Lima. Como se puede apreciar, utilizamos diferentes recursos para armar un discurso visual informativo y plástico al mismo tiempo, que vaya de la mano con el texto para lograr así que la lectura del libro sea más amena y didáctica. Diversas instituciones como el Museo de Arte de Lima, el Museo del Banco Central de Reserva, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y el Fondo Editorial del Banco de Crédito del Perú colaboraron con el libro cediendo los derechos de uso de varias imágenes, como por ejemplo los óleos Proclamación de la Independencia del Perú y Túpac Amaru II, siguiente por favor, de los pintores nacionales Juan Lepiani y Teodoro Núñez Ureta respectivamente. Siguiente por favor. El archivo histórico del Centro de la Imagen cedió el uso de un hermoso retrato de la escritora y activista Dora Mayer, realizado por el fotógrafo Elías del Águila, siguiente por favor, en 1920. El retrato es un género que la fotografía heredó de la pintura y que nos permite conocer la fisionomía de diversos personajes a lo largo de la historia reciente. De todos los retratos de esta investigación, quiero resaltar, siguiente por favor, el de Manuel González Prada, tomado por la Casa Curret. Es una imagen sobria, equilibrada y elegante, como parece haber sido la personalidad del exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú.
El desafío de generar un contenido visual que narre 200 años de historia es inmenso. Para poder cumplir a tiempo, ayudó mucho el impecable orden en el que la BNP mantiene sus archivos, a los que pudimos acceder sin mayores problemas. Por supuesto, había que mostrar las joyas de la biblioteca, como los incunables y demás documentos de valor inestimable que la institución guarda bajo las mejores condiciones de conservación y seguridad. Siguiente, por favor. Para tal efecto, montamos un estudio con luz natural en el cuarto piso del local de San Borja. Siguiente, por favor. Ese fue el estudio, el pequeño estudio con el que trabajamos durante 2 o 3 meses más o menos. Decidimos también que era necesario usar la tecnología actual para mostrar tanto el edificio de la Gran Biblioteca Pública de Lima en la avenida Bancay, siguiente por favor, como la moderna sede de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Para ello hicimos varias sesiones de fotografía con dron, tanto fuera como dentro de ambos predios. Siguiente. Una biblioteca debe ser una celosa guardiana de su acervo. La BNP con seguridad lo es. Para ello cuenta con un laboratorio de restauración, conservación y digitalización de libros y documentos y otro de archivos fotográficos, ambos con tecnología de primera y con personal altamente especializado. Siguiente, por favor. Tuvimos el gusto de fotografiar en ambos espacios y comprobar el alto nivel del trabajo que ahí realizan en pro de la conservación de la memoria nacional. Siguiente, por favor. Agradezco especialmente a Maribel Chamorro lo aprendido en el... No fue fácil la tarea de compaginar más de 220 imágenes con el texto y con los demás elementos gráficos. Para ello contamos con el talento y la paciencia del diseñador gráfico Rodolfo Loyola, con quien codo a codo fuimos dándole vida a cada página, cuidando siempre la relación entre la información y cómo ésta se presenta al lector, es decir, el componente estético. Después de seleccionar las imágenes entre más de 2000 opciones, hubo que retocar digitalmente muchas fotografías que por su antigüedad estaban bastante dañadas. Debo agradecer especialmente a Malquiel Moreno y a todo su equipo, quienes en tiempo récord nos entregaron imágenes limpias, sin obstáculos visuales. Siguiente, por favor. Esa es la fotografía, digamos, sin retoque. Y siguiente. Esta es la imagen ya trabajada. Tenemos otro ejemplo, si puedes seguir, por favor, Gianmarco. Este es un bellísimo retrato de la familia de Ricardo Palma. Y por favor la siguiente. Y esto ya es con el retoque. Para finalizar, 6 meses después podemos decir que el desafío asumido nos hizo aprender y crecer a nivel profesional y personal. Creemos que el resultado de este esfuerzo es un libro hermoso, sumamente interesante, equilibrado en sus componentes, entretenido y acucioso. Deseamos que sea un libro que enseñe a los peruanos el valor de su patrimonio y la importancia de preservar la memoria nacional. Deseamos también que se impriman más ediciones del mismo para futuras generaciones. Por último, como fotógrafa, no puedo olvidar de pedir porque la BNP continúe digitalizando y poniendo al alcance del público todos los archivos fotográficos que obran en su acervo. Son parte de nuestra memoria y merecen ser difundidos. También quiero felicitarlos porque el día de ayer el archivo Curret, que es parte del acervo de la Biblioteca Nacional, ha sido finalmente declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias nuevamente a Ezio y a todo el equipo de la BNP, institución a la que deseo larga vida. Muchas gracias, Cecilia. En 1945, Jorge Basadre dijo lo siguiente: la biblioteca aspirará a ser el hogar intelectual de todas las clases sociales, sin distinción de sexos ni edades. Quienes vayan allí serán servidos, no por favor o haciendo discriminaciones personales. Tendrán todos por igual el derecho de ser atendidos cortésmente y podrán demandar el deber de ayudarlos. Ese ha sido el objetivo de la Biblioteca Nacional a lo largo de estos 200 años de historia, que están reflejados en el libro que se está presentando el día de hoy. A continuación tendremos la participación del jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Ezio Neira.
Muchas gracias, Benjamín, por el pase y pues en primer lugar compartir mi gran emoción de escuchar a cada una de las participantes, ¿no? Ha sido verdaderamente pues una clase no solamente de historia del Perú, de historia de la Biblioteca Nacional, de la historia también, por supuesto, como nos mencionaba la señora Nelly McKee, de la enorme importancia y el gran valor también de bibliotecarios, de bibliotecarias que a lo largo de la historia de la Biblioteca Nacional han sido pues fundamentales para no solamente su funcionamiento y poder seguir ofreciendo servicios de calidad a los usuarios, sino también el enorme o los enormes esfuerzos que han hecho por el desarrollo de la institución en varios momentos, en varios hitos de su historia que fueron pues particularmente difíciles, particularmente dolorosos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, ya mencionado y que trae como una de sus consecuencias la creación de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que fue el incendio de 1943. Carmen Maqueboy, también pues siempre un gran placer escucharla. Nos estuvo mostrando la importancia histórica de la institución, además, por supuesto, relacionando la historia de la institución con la historia de la República y haciendo mención de una idea que yo creo que es fundamental para entender el valor de la biblioteca, y es el entendimiento que se tenía en sus orígenes, al momento de su creación, de ser una institución que contribuyera decidida, enfáticamente, en la promoción de algunos valores republicanos que conformarían nuestro devenir como república, ¿no? Y pienso al menos en la libertad, en la igualdad y en la justicia, ¿no? Que estaban, por supuesto, en los orígenes de la misión institucional de la Biblioteca Nacional. Y por último, Cecilia, ha sido también pues, un gran placer escucharla porque nos ha permitido no solamente, creo, conocer parte de la enorme riqueza de los materiales que resguardamos en la Biblioteca Nacional y parte a su vez solamente un gustito, como se dice, de algunas páginas de libro, ¿no? De algunas páginas que justamente albergan algunas de estas fotografías de libros también, por supuesto, de materiales diversos que conservamos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y que desde luego creo que este libro también permite no solamente, como se ha mencionado ya, conocer o participar de un recorrido por la historia de los funcionarios, de los trabajadores, de las diferentes gestiones, sino también es una historia cultural, es también una historia material, es también una historia del devenir de las diferentes colecciones que resguarda la Biblioteca Nacional. Y me alegra, por cierto, que Cecilia haya mencionado también la declaración como patrimonio cultural de más de 30.000 placas que tenemos de la colección Curret. Es sin duda un día especial también por ese reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento que esperemos se extienda al resto de la colección Curret también. Esperamos lograrlo en las próximas semanas. Yo, además de mucha emoción, tengo también muchísimas palabras de agradecimiento. Realmente, como mencionaba también Cecilia, quien ha sido pues la directora artística, la editora de fotografía del libro, un trabajo, digamos, donde han participado muchos equipos, muchas áreas de la Biblioteca Nacional, el apoyo también, por cierto, de diversas instituciones que han contribuido con la confección, con la producción de este libro que nos llena de orgullo. Pero yo quería también, por supuesto, agradecer el estupendo trabajo de María Luisa del Río, a quien ya se mencionó también como la editora general del proyecto, ¿no? Lo propio también a Natalia, a Cristel,
que hicieron un trabajo esforzado y me consta muy constante y disciplinado en cuanto a la coordinación general de este proyecto, ¿no? Lo propio también la coordinación editorial de Gracia Angulo, la fotografía, por supuesto, y el trabajo con los archivos fotográficos que ya mencionamos de Cecilia Larrabiur, la redacción de Emily también, que ha recibido varios comentarios. Creo, de hecho, que cuando ya hace algunos meses estuvimos revisando primeras pruebas de la redacción, primeras pruebas del estilo de la redacción, coincidimos rápidamente, recuerdo muy bien esa reunión, en que ese era el estilo adecuado, ¿no? Creo que también uno de los logros de una publicación como esta es justamente ofrecer pues un material de valor que cuenta la historia de la Biblioteca Nacional, pero con un estilo pues muy amigable, un estilo muy, digamos, que es gatillador, si se quiere, de una experiencia muy placentera de lectura, ¿no? Yo creo que es parte también del valor que tiene este libro. Quisiera también, por supuesto, ya se mencionó también el trabajo de Rodolfo Loyola como diseñador, ha sido un trabajo impecable, y por supuesto también mencionar la investigación a partir de la cual se tuvo digamos, que sirvió como base para la redacción de este libro, ¿no? La investigación a cargo de Marcos Garfias, de Renzo Palacios y también de Dora Yupanqui, ¿no? Por supuesto, hay muchísima más gente a la que agradecer, muchísimas otras instituciones también que formaron parte de este proyecto, y el libro ya tiene también una sección amplia, ¿no?, de agradecimientos diversos a cada una, repito, de las personas y de las instituciones que colaboraron amigablemente, abiertamente, de manera muy desprendida para sacar adelante este proyecto en pocos meses, ¿no? Más o menos desde que comenzamos a trabajar, calculó unos 10 meses de trabajo constante desde el año pasado, ¿no? Y por supuesto también quisiera, por extensión, ¿no?, agradecer a todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional que han hecho posible la existencia de este libro, ¿no? Quiero hacerles llegar un agradecimiento grande realmente a cada una de las áreas, a cada uno de los equipos que durante los últimos meses han hecho viable este proyecto, ¿no? Uno de los más importantes, por cierto, que nos propusimos dentro del plan de publicaciones, dentro del marco, a su vez, del programa Rumbo a los 200 años para la celebración de nuestro aniversario 200, ¿no? Y también quería agradecer, y es algo que se ha mencionado ya previamente, ¿no? No solamente a los trabajadores que actualmente trabajan en la Biblioteca Nacional, sino también a todos los trabajadores que han pasado por la Biblioteca Nacional, que han contribuido con la Biblioteca Nacional, porque la historia de la Biblioteca Nacional es también la historia de los esfuerzos que diferentes trabajadores han llevado a cabo a lo largo de sus 200 años de historia, ¿no? La historia de la Biblioteca Nacional es también la historia de los esfuerzos de sus trabajadores, de sus, en fin, funcionarios, de sus bibliotecólogos, de sus historiadores, de sus conservadores, del personal, por supuesto, también administrativo. En fin, es un equipo pues amplio, y sirva también esta presentación para hacer un reconocimiento histórico, si se quiere, a todos los trabajadores que han contribuido al fortalecimiento, al crecimiento de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pensaba ahí en lo que mencionaba Carmen, esta idea de los eslabonamientos, ¿no?, que es verdaderamente muy bonita, porque creo que el libro, en efecto, permite ver el eslabonamiento, ¿no?, de diferentes sucesos, diferentes personajes, diferentes hitos también que han ido tejiendo, ¿no?, una trama que construye a su vez la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? El libro también, lo mencionaba Carmen, ¿no?, abre con estos 3 epígrafes, ¿no? Una cita de Manuel González Prada, otra de Jorge Basadre y una final de María Bonilla de Gaviria, ¿no? Y es muy bello notar, ya lo notarán también seguramente cuando puedan leer el libro, que los 3 autores, ¿no?, tanto Basadre, González Prada y Bonilla,
hablan de la biblioteca como si fuese una casa, ¿no? Se hace un símil entre las bibliotecas y las casas, ¿no? Como espacios, pues, dispuestos a acoger a todo aquel que desea visitarlas. Un lugar democrático, pero un lugar que es a su vez también democratizante, porque permite el acceso en igualdad de condiciones a la información, a la cultura, al conocimiento, ¿no? Pero también pensaba yo, ¿no? Cuando releía estos epígrafes con los que se inician, con los que se inicia el libro, que la pandemia, ¿no? Por la que venimos atravesando desde que, bueno, por lo menos desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año pasado, nos ha permitido como institución entender también o entender mejor quizá esto que decían justamente estos autores, ¿no? Esta idea de las bibliotecas como casas, de las bibliotecas como segundos hogares, ¿no? De las bibliotecas como espacios que muchas veces también fungen o tienen funciones de contención, de contener emocionalmente incluso a las personas, ¿no? Y eso desde luego también me lleva a reforzar, a estar cada vez más seguro del enfoque que entiende a las bibliotecas no solamente como infraestructura cultural, sino también como infraestructura social, como espacios de encuentro, como espacios donde se puede llevar a cabo diálogo respetuoso, espacios de, en fin, construcción de memoria compartida, construcción de identidades barriales, por ejemplo, para hablar de cuestiones más específicas. En fin, las bibliotecas son, pues, y creo que la presentación de hoy, el libro mismo, es espacios, repito, de sociabilización, ¿no? Espacios que no solamente debemos entender como infraestructura cultural, sino también como infraestructura social. Yo quería terminar, menciono también, vamos, Carmen, ¿no? Hablaba de y cómo se muestra en esta historia al leerla que cada momento traumático fue una oportunidad para su mejora, ¿no? Para su modernización, decía ella. Y es en ese sentido, definitivamente, y creo que también su historia así lo muestra, una institución pues de carácter resiliente, ¿no? Y coincido, digamos, realmente de manera plena con esta idea, ¿no? Porque ha sido en los momentos más difíciles, más complejos, en donde se ha notado este carácter, esta característica, ¿no? Una institución que fue saqueada, que sufrió un incendio verdaderamente devastador, a la que además históricamente no se le ha dado ni el valor ni el presupuesto necesario, ¿no? Ha sabido siempre, a pesar de todos estos bemoles, ponerse de pie una y otra vez, gracias a la vocación y el esfuerzo y el compromiso de trabajadores que a lo largo de sus 200 años de historia han contribuido pues a levantarla, a fortalecerla y a seguir también la tradición de diferentes bibliotecarios y bibliotecarias, varios de los cuales han sido ya mencionados esta noche, ¿no? El libro, con esta idea termino, incluye también un último capítulo que plantea más bien una mirada hacia el futuro, ¿no? Y este capítulo es uno en donde se plantea, por supuesto, la necesidad de que la Biblioteca Nacional siga resguardando, difundiendo y poniendo a disposición de la ciudadanía el patrimonio bibliográfico documental de la nación, ¿no? Y eso tiene que ser así porque en esos materiales pues se conserva la memoria del país que ha sido construida por intelectuales, por artistas a lo largo de varias centurias, ¿no? Y es un patrimonio también que si bien es resguardado por la institución, debe ser entendido como uno que pertenece a todas las peruanas y a todos los peruanos y debe ser además entendido o ser motivo, mejor dicho, de gran orgullo por el valor que tiene para la conservación de la memoria peruana, de la memoria de la región y de la memoria de la humanidad en general, ¿no? En esa sección también se propone, ¿no? Diferentes lineamientos, diferentes ideas que apunte cada vez
más cerca de la ciudadanía, con servicios descentralizados también que contribuyan a reducir brechas de acceso a la información, que son pues enormes en el país, ¿no? Queremos una institución más humana, más moderna, más vital y que siempre ponga en el fin último de sus intereses y de sus funciones el servicio a los usuarios, ¿no? Finalmente, les invito a todas las personas que están viendo esta presentación a acercarse ya mismo al libro, si así lo desean. El libro está disponible en la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional. Entiendo que han compartido el enlace para acceder a él en el Facebook, por donde estamos transmitiendo este evento. Es tu bienvenida a la Biblioteca Nacional, que es la casa pues, de todos los peruanos. Muchísimas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezio. En 1980, María Bonilla de Gaviria dijo lo siguiente: el personal de la biblioteca cumple una altísima misión. Las puertas de esta casa están abiertas a la cultura de todos los tiempos y nosotros estamos aquí dispuestos a que el saber sea fecundo para quienes solicitan nuestros servicios. Responsabilidad cuya dimensión dejamos de percibir con alguna frecuencia, quizás porque nos abruma. Nuestros triunfos son callados, pero tienen impacto en la formación cultural de los individuos. Ese es el espíritu que ha animado la publicación de este importante libro. Agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy con sus valiosos comentarios: Nelly Maquí, Carmen McCaboy, Cecilia Larrabior y Ezio Neira. Debemos comunicar al público que está participando en esta presentación que el libro Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú, como ya se indicó, se puede leer gratuitamente en la Biblioteca Pública Digital y muy pronto estará disponible para la venta en la librería virtual de la Biblioteca Nacional del Perú, así como en otras librerías del país. Del mismo modo, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Antes de concluir con la sesión, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se publicarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muy buenas noches.